tengo el honor de presentar esta mesa de mujeres hermosas, científicas y de corazón. Nuestra mesa se llama Otras Miradas, un abanico de posibilidades de las configuraciones sistémicas. Aquí vamos a ver una mezcla de científicas y de alma y corazón, como una artista. Entonces, ¿qué más puedo pedir a la vida de estar aquí representándola? Pues si alguien me conoce, yo soy Rosa Varela, soy la junta directiva, soy del comité científico y me ha tocado leérmelo todo y decirle a la gente que hay que rectificar algunas cosillas y seguiré haciéndolo en esta función. Pero aquí tengo el honor de gente que sabe porque es de la universidad, de donde yo procedo. Yo trabajo en la Universidad Pablo de la Vide y sí tengo una línea de investigación desde hace años, donde mis alumnos desde hace muchos años hacen trabajo de fin de grado de constelaciones familiares. Mi tema de investigación es bullying, también hacemos intervención en bullying. Para esas preguntas que se hicieron esta mañana, pues sí hay trabajos hechos y de mucha calidad desde la universidad. Y ahora voy a darle paso a la primera comunicación. A mi derecha tengo a Pilar Rueda. Ella es psicóloga, doctora en psicología. Es una gran mujer, es premio extraordinario de su promoción de psicología, premio extraordinario de doctorado. Su doctorado se enfocó en inteligencia emocional en Asperger. Estuvo durante 6 años como científica, investigadora y profesora de la Universidad de Málaga. Luego, como buenas investigadoras, nos mandan siempre al extranjero y a ella le tocó irse a Canadá por 6 meses, pero se quedó 2 años. O sea, así nos va la vida a las mujeres investigadoras, ¿no? Así que os voy a contar. Y hoy está aquí con nosotros desde el 2014. Ella está en una consulta como psicóloga y va a exponer casos clínicos que lleva con adolescencia, familia. Entonces, te doy la palabra para que comience. Muchísimas gracias, Rosa, por tu presentación. Mi comunicación, lo que os voy a contar, voy a intentar no extenderme mucho, tiene que ver con cómo yo aplico en consulta individual los principios de lo que son las constelaciones familiares, de los movimientos sistémicos. Como en nuestro ámbito tienen tanta importancia los orígenes, yo quería empezar contándoos por qué estoy aquí hoy. Yo participé en mi primer taller de constelaciones familiares en el año 2006, estaba en 4º de carrera en aquel entonces, y desde ese año hasta el año 2016, que por fin empezó el diploma de especialista en movimiento sistémico y psicodrama, continué haciendo talleres, formaciones, siempre persiguiendo a una de mis maestras, Margarita Ortiz Tallo, que no está aquí, pero yo siempre la tengo conmigo. Este diploma de especialista termina en 2 semanas y el pasado noviembre empecé una formación superior con Peter Burkin y Carmen Cortés. El objetivo de mi trabajo, lo que voy a presentar esta tarde, es mostraros ejemplos de cómo en consulta yo aplico determinados principios, cómo trabajo sin, digamos, la potencia del grupo. En este primer caso que os voy a contar es una chica de 25 años que acude a consulta, lleva 6 meses con unas crisis de ansiedad tremendas, las tiene sobre todo por la noche cuando se queda sola, no responden a tratamiento homeopático y en la entrevista inicial parece que no hay motivo aparente que cause estas crisis. Tiene un trabajo estable, que le encanta, no tiene problemas económicos, tampoco sociales, en la familia aparentemente no había nada, pero esta chica tiene unas crisis de ansiedad tremendas y todo su objetivo tenía que ver con qué hago para que esto desaparezca. Claro, va a preguntarle qué hace para que esto desaparezca a la sistémica, que empieza a indagar qué es lo que te está causando estas crisis de ansiedad. Lo primero que hicimos fue darle una entidad a su ansiedad, porque no había una causa aparente. Entonces nos pusimos a dibujar, le pedí que la dibujara, que incluso le pusiera un nombre, y nos pusimos a dialogar con su ansiedad. Y en este diálogo se pudo ver que había un miedo a quedarse sola. Ella quería, en aquel momento no tenía pareja, pero en la entrevista inicial me contó que no le suponía un problema, era una chica muy guapa, conocía chicos, salía, entraba, pero que a ella no le suponía un problema no tener pareja. Sin embargo, su ansiedad nos decía lo contrario. Su ansiedad le decía que, aunque ella quería tener pareja, había un miedo a enamorarse de nuevo. Hablando sobre su historia en las parejas y demás, nos cuenta que ha estado su última cuasi relación, mejor dicho,
Fue con un chico con el que tenían encuentros esporádicos y tal. Ella estaba muy enamorada de él no quería nada serio. Cuando ella cortó la relación, él inició una relación seria con otra chica. Conclusión de ella, no soy suficientemente buena, por eso no pudo ser esta relación. Continuamos trabajando con la ansiedad y ella no termina de ver que su ansiedad sea un miedo que ella tiene a tener pareja. No lo termina de ver, entonces empezamos a trabajar con la familia interna. Aquí pudimos, la verdad este trabajo fue realmente bonito, fue muy fácil trabajar con ella. Identificamos que había 3 partes muy activas, un perfeccionismo del que ella estaba orgullosa, una parte muy identificada con la rabia y una parte muy identificada con el miedo. Aquí no se puede ver bien porque hay mucha línea, pero el miedo, que es esta, lo ocupa prácticamente todo. Aquí sí conseguimos que esta chica conectara con el miedo que tiene a volverse a enamorar y que le vuelvan a hacer daño. Las crisis de ansiedad tienen que ver con mejor estar sola que exponerme de nuevo a que me hagan daño, porque seguimos indagando y resulta que es que su novio de más años era un chico muy crítico. La relación acabó con ella con un sentimiento de que no era suficientemente válida. Todo esto fue saliendo en consultas posteriores. En la entrevista inicial no había ningún problema, aparentemente. Comenzamos a trabajar este miedo. Las crisis de ansiedad, la verdad es que desaparecieron con bastante rapidez, pero todavía había en esta chica mucha rabia con este chico que os contaba, con el que tuvo una relación esporádica, que no quiso nada serio con ella. Entonces hicimos un ejercicio de anclaje. Como os digo, trabajar con ella era muy fácil, conectaba rápido y simplemente dijimos una frase a modo un poco de despedida de esta relación. La chica se quedó estupendamente bien, trabajamos un poquitín su autoestima, su concepto de la pareja y ahora hace mucho que no la veo, así que entiendo que debe estar muy bien. El segundo caso que os presento es un chico de 37 años que llega a consulta y lo primero que me cuenta es que lleva 4 años dando vueltas entre fisioterapeutas, traumatólogos, internistas, medicinas complementarias, porque tiene un dolor de espalda que no responde ni a masaje, ni a yoga, ni a medicación, ni a nada. Hacemos la entrevista inicial y a nivel sistémico aparece lo más grande. Mamá alcohólica, papá que se separa de mamá y desaparece del mapa, me he criado durmiendo con mi abuela hasta los 14 años, una de mis hermanas tiene un trastorno de alimentación, pero él lo que está más focalizado es en su dolor de espalda y en que en el trabajo tiene crisis de angustia. Me cuenta con muchísima frustración que se ha preparado para ascender, está preparado para hacerlo, pero que no puede por estas crisis de angustia tan fuertes que tiene en el trabajo. Una cosa que también es muy llamativa de este caso es que hay mucho apego a la medicación. Este chico va peregrinando por psiquiatras, por distintos profesionales de la medicina tradicional que le van prescribiendo medicación y él cambia de medicación buscando que en algún sitio esté esa cura para su dolor de espalda. Tirando un poquito de su historia durante la adultez, se ve clarísimamente que hay una distimia permanente con determinados momentos de depresión. Entonces, después de esta entrevista, para mí era bastante evidente que su angustia no tenía que ver con el trabajo, la estaba proyectando ahí, pero su angustia tenía que ver con cosas a nivel sistémico. Sin embargo, él no lo veía. Así que en una consulta me armé de valor y decidí hacer un movimiento en ciego para ver si mi hipótesis era correcta o si estaba equivocada. Entonces hicimos una serie de anclajes que para él fueron en ciego y lo único que le pedí fue que se fuera colocando en cada uno y me dijera qué sentía. Este chico hacía meditación, era un chico que también tenía facilidad para conectar. De forma clarísima, cuando se pone con el anclaje de su madre, la angustia hace aparición en escena. También ocurre con la hermana mayor. Y cuando se pone en el anclaje de los demás, porque en este chico se observa mucha culpa y mucho miedo a no ser percibido como alguien bueno. Como si siempre tuviera que estar haciendo lo correcto, ayudar a los demás, estar puntual, no poder cometer ningún fallo. El trabajo, totalmente indiferente. Este movimiento le sirvió a este chico para convencerse de que realmente la clave del trabajo terapéutico iba a estar en trabajar la relación con mamá y yo internamente sabía que también la relación con papá, aunque en este caso no lo saqué todavía porque me parecía demasiada información para una única consulta. Hablando con él, vemos que la creencia que hay de base es lo que os comentaba. Nada de lo que hago es suficientemente... Uy, eso se ha movido, esas comillas. Nada de lo que hago es suficiente, no soy tan bueno. Yo lo hago por ti, mamá, por si así llegas en algún momento a quererme. Estamos hablando de una mamá con problemas de alcoholismo,
posibles problemas mentales, que nunca ha estado emocionalmente presente para él, no ha habido malos tratos físicos, por lo menos que él recuerde, pero tampoco ha habido ese calor emocional de madre. Es un chico que se ha criado un poco solo, entre comillas. Entonces vemos que su dolor de espalda tiene que ver con esa llevar lo de mamá para que mamá me quiera. Él cuida de su madre de una forma un poco obsesiva casi, buscando ese amor de mamá que nunca llega como él lo espera. Y esa culpa. Claro, si mamá no me quiere debe ser que en mí hay algo que no está bien. Entonces hicimos mucho trabajo en ese sentido. Por una parte hicimos una aceptación del destino de mamá. No significa que mamá no te quiera, significa que mamá no podía quererte como tú quisieras que te hubiera querido. Esa ha sido una de las líneas de trabajo. También hubo un tomar la vida, aunque mamá no te haya querido, aunque papá no haya estado presente, vamos a tomar la vida, vamos a mirar hacia adelante. Él está casado, su mujer quiere tener hijos y tratamos de enfocarnos ahí, en lo que está por venir y no tanto en lo que ha ocurrido. Hubo que hacer un trabajo de respeto del destino de su madre y también un acercamiento a papá, porque papá parece desaparecido del mapa. Daba la sensación cuando se hablaba con él de que su mamá se quedó embarazada un poco como la Virgen María, sin hombre de por medio. Entonces estuvimos trabajando un acercamiento con el padre, no solo a nivel de alma, sino también incluso físico. Hicimos una búsqueda, bueno, él hizo una búsqueda para retomar el contacto con su padre que perdió cuando tenía unos 6, 7 añitos. Seguimos trabajando en ello en la actualidad. La verdad es que el dolor de espalda está controlado, todo bien, y seguimos trabajando en esta línea. El caso que os presento a continuación es de un chico de 13 años. La mamá viene a consulta muy angustiada porque su hijo muestra síntomas de depresión. Cuando hablas con la mamá pareciera que no te estuviera hablando de un niño de 13 años, parece que te habla de un adulto y además con una idealización muy llamativa. Se aprecia clarísimamente que es el papá para su hermana de 8 años, él tiene 13, y es el marido para su madre. De hecho, la mamá, antes de divorciarse, se había divorciado del papá 7 meses antes de que él llegara a consulta, le consultó a él qué le parecía que ellos dos se divorciaran. El padre es invisible no en este momento cuando llega a consulta, sino también en la historia previa. Se ve que quien está ocupando el lugar del padre de este niño es su abuelo materno. El padre no tiene ninguna presencia ni en casa ni en la vida de este niño, a pesar de que está. No es un padre ausente físicamente. Cuando le pido a este chico que me represente a su familia, este es él, esta es su hermana, esta es mamá y este es papá. Totalmente en medio de sus padres. De hecho, los padres, toma, dale este dinero a mamá, toma, dile a papá que no tal cosa, era el mensajero. Y además en este chico hay muchísimo miedo al conflicto. Él hace lo que haga falta para evitar que mamá y papá discutan, que mamá se sienta mal o que papá se sienta mal. En el discurso de él vemos por una parte que hay un juicio a papá, él ha interiorizado el discurso de mamá, pero por otra parte él quiere acercarse a su papá, pero no hay permiso materno para querer a papá. Entonces iniciamos un trabajo paralelo con la madre para que le diera permiso a su hijo para acercarse a su padre y para querer a su padre. Y con él trabajamos su posición en la familia. Le explicamos que él es un niño, aunque él se crea mayor, él todavía es un niño, que los de atrás cuidan a los de adelante, que papá y mamá ya tienen a sus propios padres, además en este caso están vivos todavía, y por tanto sus abuelos cuidan a sus papás los cuidan a ellos y ellos en el futuro pues cuidarán a sus propios hijos, pero que no era su función cuidar de mamá y de papá. Dijimos una serie de frases curativas que la verdad es que funcionaron muy bien. Desafortunadamente el padre nunca quiso saber nada del trabajo terapéutico. Trajo al niño unas cuantas veces a consulta a él, pero en ningún momento quiso trabajar. Y el último caso que os quiero contar es un caso para mí muy bonito por la rapidez con la que se solucionó. Es una mujer de 50 años, yo la conocía porque trabajo con su hijo que tiene síndrome de Asperger, llevo trabajando con él 2 años y medio y entre ella y yo hay muy buena relación. Me llega un día a consulta muy angustiada diciéndome que tiene que tomar una decisión, que no sabe qué hacer, que la está consumiendo, que lleva semanas, dándole vueltas y que no termina de encontrar qué hacer con ello. Es que tiene una deuda económica muy importante con el padre de su hijo, del que lleva divorciada 15 años, y se encuentra ante la situación de iniciar un proceso legal para solucionar esto o dejar las cosas como están.
El año pasado estuvieron en un proceso de mediación que fue un total fracaso y ella ahora se siente, por una parte, sus padres y su pareja actual le piden que se ponga en su sitio, que reclame sus derechos, etcétera, pero por otra parte sus hijos no quieren que haya conflicto entre mamá y papá. Sus hijos ven a papá un poco como el vulnerable, alguien a quien hay que proteger. Entonces ella está que no sabe qué hacer. Y a mí pues lo que se me ocurre es hacer un tetralema. Esta sería ella, esta serían cada una de las opciones que me planteaba que podía hacer. Este es su exmarido, sus dos hijos, que son gemelos, la mediadora, que la puse un poco por si tenía algún papel por ahí, su pareja actual, va vestido un poco de los muñequitos que tengo, coge un poco uno que va vestido como de policía o de bombero, como un protector. Esta es la mamá y este es el papá de ella. La vamos poniendo en las diferentes situaciones. En la situación A, en la opción A, siento angustia, la cara demacrada, siento presión en el abdomen, tal. La opción B, lo mismo. Llega la opción C, que contra mi pronóstico yo pensaba que la línea iba a ir más por iniciar el conflicto legal, pero no. La opción C era no hacer nada, se le cambia la cara. La postura corporal cambia. Aquí me siento poderosa. Verbalizaba, de hecho, levantó los brazos de la muñeca. Aquí estoy bien, aquí me siento poderosa, este es mi sitio. Además empieza a reírse con una risa de esta de alguien que ya por fin puede permitirse descansar. Fue realmente bonito. Claro, rápidamente surge, es que mi pareja, fulanito, me va a decir tal. Es que mis padres me van a decir tal. Digo, bueno, pues vamos a hablar con ellos. Entonces le dijimos unas frases curativas, tanto a papá y a mamá, como a su pareja, y ella seguía repitiendo ese me siento poderosa. Fue muy curiosa porque cuando dejaba la consulta me decía, pero Pili, ¿esto qué es brujería? La verdad que fue gracioso. Y bueno, hasta aquí los casos que os quería presentar. Por una parte, en el caso 1, considero que hemos podido ver cómo la importancia que tiene identificar las distintas partes que habitan en nuestra familia interna. En el caso 2, creo que lo que se ha visto muy claro es la necesidad de tomar la vida y de respetar el principio de pertenencia. Nadie puede estar excluido del sistema, como estaba haciendo este chico con su padre. En el caso 3 se ve muy claro la importancia de que los hijos sean hijos y no se coloquen en el lugar de los padres y que haya siempre un permiso, tanto de mamá como de papá, de querer al otro progenitor. Y en este último caso creo que lo que se ve muy claro es la importancia de dar prioridad a mi sistema actual cuando soy adulto, que soy yo, en contraposición al sistema de origen. Aunque eso me genere cierta culpa, me genere cierto malestar, yo soy adulta y yo ya soy la que decide. Así que hasta aquí lo que os quería contar. Este es mi primer cumple, igual que este es mi primer congreso, y me parecía bonito terminar con esta foto, porque aquí no sabía lo que me quedaba por aprender, pero en este caso sí sé que me queda mucho camino y os doy las gracias por permitirme compartir mis primeros pasitos. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Ahora vamos a darle paso a la segunda ponente, Mati Medrano Pérez. Ella tiene una ponencia que se llama Las configuraciones familiares como herramienta de mejora del bienestar psicosocial en alumnado y futuros profesionales del trabajo social. Mati es trabajadora social y educadora social. Actualmente trabaja con familias de exclusión, atendiendo a los menores y a las familias de etnia gitana principalmente. Está formada en trabajo social sanitario, en herramientas de inteligencia emocional y bueno, pues con todas estas herramientas apareció en la Aula Vive y me eligió como directora de su trabajo fin de grado, del grado de trabajo social. Entonces va a exponer los resultados de una investigación. Yo propongo cada año actividades de innovación docente, donde estuve trabajando con 20 alumnos en un proyecto de configuraciones sistémicas y ella, que ya se estaba formando con Manuel Zapata en configuraciones arquetípicas y ya tenía pues una previa formación, cuando vino a mí, porque a las doctoras nos llegan los alumnos que nos eligen, dijimos, bueno, pues si ya estás en este camino,
vas a hacer la otra parte del proyecto, que es empezar a medir científicamente los resultados que vamos obteniendo. Y es lo que ella va a presentar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rosa, por la presentación. Yo acabo de empezar en esto de las configuraciones familiares o las constelaciones familiares. Aquí. Yo ya tenía un poquillo de breve conocimiento por las arquetípicas que había estado trabajando con Manuel Zapata y bueno, pues había visto constelaciones también a lo largo de mis prácticas en la carrera. Yo he hecho el doble grado de Educación Social y Trabajo Social. Y tuve la suerte de que en el último año, que yo pensé, uy, qué casualidad, que haya encontrado el último año precisamente esto y me encontrara Rosa. A día de hoy ya sé que las casualidades no existen, ¿no? Y bueno, pues como ha comentado, uy, a esto le he dado. Como ha comentado, el trabajo de fin de carrera de la parte de trabajo social la hice con ella y aprovechamos este curso de innovación que ella estaba haciendo, ¿no?, en la universidad. ¿Por qué he decidido hacer este estudio? Pues yo siempre, antes de estudiar esto, he tenido, no sé, como que me sentía diferente porque veía que la gente estaba como muy proyectada hacia lo de fuera, ¿no?, que les importaba mucho su apariencia física, qué es lo que puede tener, lo material. Ahora lo veo también mucho, sobre todo en la gente mucho más joven, ¿no?, que están con las redes sociales, que tienen como la necesidad continua de estar demostrando lo que tengo para así demostrar lo que soy, ¿no? Y yo nunca me he sentido muy cómoda en eso. Y entonces, pues, esa necesidad de fortalecer el interior es una cosa que he podido trabajar tanto en la parte de educación social como en la de trabajo social, ¿no? En trabajo social, además, es un papel fundamental el que tiene la trabajadora social, en este caso yo, porque mediante técnicas innovadoras y con muchísimo autoconocimiento que nunca termina y con la parte de empoderamiento profesional, lo que nos hace ser actores de cambio social que de verdad ayude a un cambio en la sociedad, ¿no? Quería hacer una pequeña reseña del trabajo social porque, bueno, aquí normalmente creo que hay más psicólogos y entonces me parece importante también explicar un poco. El trabajo social es una técnica, es una disciplina y no es una cosa que se pueda hacer sin un conocimiento, ¿no? Tiene sus herramientas y tiene su parte científica también, porque es una ciencia. Y bueno, pues empezó en la caridad, en la parte de la iglesia, ¿no? Se atendía mucho individualmente a las personas. Después evolucionó un poco y empezó con lo que era la asistencia social, en donde ya hay organizaciones que se empiezan a conformar y se sigue atendiendo a las personas. Ya se crea la titulación y se empieza a hablar de servicios sociales. Ahí ya se empieza también a tratar a grupos de personas, no solo a personas de forma individual. Y por último, ya cuando empezamos el estado de bienestar, está un poco dudoso ahora mismo, pero bueno, teóricamente empezó el estado de bienestar, es cuando ya se le pone el nombre de trabajo social y ya no solo se trabaja con la persona y con el grupo, sino con la sociedad y con la comunidad en conjunto, ¿no? Pero en el estudio que hice fuimos más allá, porque esto que os he estado comentando antes, ¿no?, de que somos actores de cambio, ¿no?, y tenemos que tener técnicas innovadoras, tenemos que tener unos conocimientos, saber cuáles son las más necesarias en cada momento, porque cada intervención es diferente, pues damos un paso más y bueno, gracias a un artículo precisamente parte del estudio que estaba haciendo Rosa con otro de los profesores de la universidad, tomamos lo que es la definición de ingeniería social, porque no somos solamente trabajadores y trabajadoras sociales, sino que es que tenemos que cambiar, modificar y generar cosas nuevas dentro de la sociedad. Y al fin y al cabo, pues eso es lo que hacen los ingenieros, pero con cosas materiales y nosotros pues a lo mejor con cosas un poco menos tangibles, ¿no? Y bueno, pues la definición como un conjunto de conocimientos científicos, tecnológicos, para esa innovación, invención, para desarrollar esas técnicas y esas herramientas para la mejora y el bienestar social, ¿no? Y bueno, partiendo de ahí, pues dentro de este curso de innovación que llevaban, se utilizaron 4 técnicas de relación de ayuda: las terapias Gestalt, las constelaciones o configuraciones familiares, el PNL y la arteterapia. Es decir que aquí, bueno, pues la parte de constelaciones familiares tenía un peso súper importante, ya que era parte
de la investigación de Rosa y llevaba este curso, entonces realmente era una transversal, o sea, se estaba utilizando en casi todos los módulos, ¿no? El estudio piloto, pues partí de la base de quiero saber cómo afectan estas técnicas de ayuda a personas, que en este caso, claro, pues lo enfoqué a los estudiantes que en un futuro serían trabajadores y trabajadoras sociales, cómo eso les impactaba a ellos de forma personal y también se vería en un futuro como futuros profesionales, ¿no? Mi hipótesis era que gracias a estas ayudas, si las vivenciábamos o la vivenciaba el grupo, el estrés y el malestar psicológico disminuiría y aumentaría la satisfacción de vida y el empoderamiento. Entonces mi objetivo, pues bueno, era medir esas diferencias entre si hemos tenido estas técnicas de ayuda o no, ¿no? ¿Cómo lo hice? Pues mediante una metodología cuantitativa. Se escogió el grupo que estaba dentro del curso de innovación, que eran 20 alumnos, pues busqué otro grupo de 20 personas fuera para que me sirviera de grupo control. Ese grupo no tendría conocimiento de estas técnicas más que el que, bueno, tuvieran de forma personal, pero no lo iban a vivenciar como la gente que estaba dentro del grupo experimental, ¿no? A estos 40 estudiantes, también deciros que, claro, los busqué con características muy similares, eran de la carrera, o sea, del grado de trabajo social o de la doble de educación social, trabajo social, incluso también de trabajo social y sociología, que comprendían más o menos las mismas edades y, bueno, pues le pasamos al principio del estudio, les pasamos lo que era la encuesta, donde había cuatro escalas validadas, que iban con cada una de estas variables: la satisfacción de la vida, el estrés, el malestar psicológico y el empoderamiento. Entonces, las pasamos antes, se dio el curso de innovación y la pasamos después. ¿Y qué pasó? Pues, respecto a satisfacción de la vida, en la escala que les pasamos había 5 preguntas, con 4 respuestas, con 4 opciones en las respuestas. Las gráficas eran enormes, entonces aquí casi que no se iban a ver y os he sacado algunas como más significativas. En el caso de la satisfacción de la vida, en la pregunta o en la afirmación, mi vida es en la mayoría de los aspectos como me gustaría que fuera, la gente que estaba en el grupo control, o sea, el que no tenía conocimiento de estas técnicas o no las había vivenciado, en un inicio decían que estaban muy de acuerdo con esta afirmación en un 30%. En cambio, al final del curso, lo dicen solamente, bueno, lo dice un 0%, directamente esta ni la escogieron. Tengo que decir que es importante en este estudio que cuando yo paso las encuestas finales es cuando estamos terminando el curso. La carrera. Exacto. La mayoría de nosotros estábamos ya además en el último de carrera, terminando las prácticas, o sea, era un estrés bastante fuerte, ¿vale? Entonces esto pues fue significativo porque, claro, el grupo control directamente perdió toda la satisfacción por la vida un poco. El grupo experimental, en cambio, fue súper significativo, empezó con un 5% de muy de acuerdo en esta afirmación y terminó con un 17%. A pesar de la situación que teníamos en la carrera, ¿vale? Otra de las afirmaciones que os he puesto así a modo que se ve bastante evidente es: si pudiera vivir mi vida otra vez, me gustaría que fuera como ha sido hasta ahora. Pues el grupo control empezó con un 25% y volvió a decaer a un 0% en la opción muy de acuerdo. En cambio, en experimental estaban en un 10% y suben a un 25%, ¿vale? A mí es que esto me parece increíble y me parece increíble ahora cuando lo cuento porque yo estaba viviendo ese momento, ¿vale? De terminar la carrera de UTFG, la práctica, en fin. El malestar psicológico, pues la escala tenía 10 preguntas, en la que cada pregunta tenía 5 opciones, ¿no? Pues una de las que les pusimos fue: ¿con qué frecuencia te has sentido nervioso? El grupo control comenzó en la opción muchas veces con un 45%, cuando les pasó la final pasa a un 83%, o sea, que es lo normal al terminar la carrera. En cambio, el experimental empezó con un 45%, que esta para mí fue súper significativa porque es que empezaron con el mismo porcentaje, y en cambio baja a un 33%. O sea, habían conseguido controlar su situación muchísimo mejor por haber estado vivenciando y en el curso de innovación. Otra de las preguntas que le pusimos fue: ¿con qué frecuencia te has sentido deprimido? Pues en el grupo control comienzan con un 5% y terminan con un 25%.
En cambio, en el grupo experimental, que empezó con un 10, o sea, incluso estaba más alto que en el control, bajan a un 8%. Es una leve disminución, pero es una disminución importante, ¿no?, para la época en la que se encontraban. En el estrés, pues esta escala tenía 4 preguntas con 4 opciones en cada respuesta, o sea, cada respuesta con 4 opciones. En la afirmación he sentido que era incapaz de controlar las cosas más importantes de mi vida. En el grupo control, un 5% decía que se encontraba en esa situación muchas veces. Cuando termina, les vuelve a pasar la final, suben a un 33%. En cambio, en el grupo experimental se da casi la inversa. Empezaron con un 30% y terminan con un 8%. Otra de las afirmaciones que le pusimos en la escala de estrés era: he sentido que las cosas se me amontonan sin poder solucionarlas, muy típico en los TFL. Y el grupo control empezó con un 20% y bajaron, o sea, subieron a un 42%, o sea, se dobló. En el experimental, en cambio, empezaron con un 15% y tuvo una subida súper leve del 17%. Y por último, la escala del empoderamiento, al tener 42 preguntas, era bastante difícil reducir la gráfica. Os he puesto algunos ejemplos vamos, son algunos solamente, de las afirmaciones que les pusimos como ejemplo a las que ellos tenían que responder. Y aquí lo que hice fue unir todas las preguntas, ponerlas todas en positivo o todas en negativo, para poder sacar un balance total. Entonces, la parte de la derecha, no, de la izquierda vuestra, sí, de la izquierda es el antes y en la derecha es el después. ¿Qué es lo que hice? Pues ver qué porcentaje tenían de acuerdo, muy de acuerdo, antes y después, ¿vale? El grupo control empieza con un 85% y baja a un 65%, o sea, están cada vez menos de acuerdo en las afirmaciones que le hicimos. El grupo experimental, en cambio, empezó con un 84% y subió a un 89%, o sea, hubo también una mejoría, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Que hay un aumento, o sea, un incremento de la satisfacción de la vida, hay una disminución del malestar psicológico, hay también un mayor empoderamiento dentro de los estudiantes, del grupo de estudiantes, y hay unos menores niveles de estrés en ellos. Personalmente, para mí las conclusiones fueron que yo me tenía que haber metido dentro de este grupo, porque yo elegí hacer la parte científica, pero bueno, el curso de innovación me hubiera venido muy bien. Y bueno, aquí para mí sobre todo lo importante ha sido que te hace ver como el autoconocimiento del que hablaba al principio, ¿no? Y el empoderarte como persona y como profesional es súper importante dentro de las ciencias sociales, porque es que estamos todos los días en contacto con personas que son su propio sistema, que forman parte de muchos sistemas, y entonces es algo como, si no me conozco yo mismo, ¿cómo voy a entender el sistema de la otra persona, ¿no? Si el mío no lo tengo en orden, ¿cómo me voy a posicionar yo ante esa persona, ¿no? Y para mí pues fue un descubrimiento ya como el que me faltaba, ¿no? Fue la parte científica que me faltaba, y por eso, bueno, pues me animé y este año estoy formándome con Rosa. Y nada, ya antes de daros las gracias por el espacio que me habéis dado, a Rosa le tengo que agradecer muchísimo porque me está acompañando en este crecimiento personal y profesional, y nada, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a Mara. Ella es gallega, hemos pasado de Málaga, Sevilla, Galicia, vamos pasando por un poquito la geografía española. Ella nos va a hablar, cuando la vida dispone, dice sí. Ella va a hablar sin presentación, va a hablar desde el corazón. Viene en un momento muy especial, que lo contará si tiene que surgir. En su vida ahora mismo ella está en el ser y estar, y desde ahí, desde ese corazón, nos va a comunicar lo que viene pues nos trae, ¿no? A compartir. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Estoy bien situada aquí? Sí, sí. Ok. Ay, no se puede presentar más bonito.
Fijaros que es mágica la vida. Yo no creo en la casualidad, en absoluto. Que es que no me podía tocar una presentadora más guapa. Bueno, efectivamente, este es un momento muy delicado en mi vida. Me está costando estar incluso de pie porque yo soy gallega, pero se me pega todo lo bueno. Y entonces, hace un ratito, comunicando con uno de los camareros, le dije: Lolo, esperando la ola me falta la comida. Y me responde Lolo: hay que ver con este calor y la ola sin venir. Así que digo esto porque, bueno, yo he sido actriz de doblaje durante 11 años, locutora de radio y de televisión, y soy una coach muy activa, estas que se mueven mucho. Pero en este momento de mi vida, a ver si logro no emocionarme, estoy con el corazón muy triste, el alma muy en calma y el cuerpo muy cansado. Esto no estaba previsto, ¿eh? Bueno, vamos allá. El caso que yo os traigo, bueno, yo me he quedado como muy abrumada con estas dos compañeras, no tan jóvenes, pisando tan fuerte, con tanto que mostrar y mostrándolo, no solo de clic, 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 ¿eh? Bueno, entonces estoy un poco abrumada, ¿no?, de verlas a ellas, y yo estoy fastidiada por tener el cuerpo tan cansado, ¿no?, ¿verdad? Vamos allá. El caso que yo os traigo no tiene mucho mérito por mi parte, porque a mí la vida no ha hecho otra cosa más que regalarme todo el tiempo. Vamos a hacerlo al revés, porque ya más me enrollo mucho, que me viene de familia, ¿eh? Entonces voy a hablaros un poquito de lo que me trae aquí del caso y después os hablaré de mí. Deciros que no os veo, porque yo llevo gafas progresivas y hace una semana que las perdí. ¡Qué casualidad! Así que esto es una clase de psicomotricidad que yo imparto en 2 colegios, y este es uno de los casos, pero tengo un montón para contar. Este es uno de los casos que es para mí especial por la familia, por el contexto familiar en general. Entonces se trata de un niño de 4 años que viene a una clase de expresión corporal y juegos motrices. Así lo definí en ese momento. Es muy curioso, el título de la ponencia es ese y no otro, porque todo apuntaba a que esta clase no se diera, como todo apuntaba a que yo hoy no estuviera aquí. Pero al final siempre es la actitud la que determina. Yo me considero bastante buena alumna. Bastante buena alumna. Fijaros si soy buena alumna, que hasta me he buscado un palmero. ¡Palmero! Mi palmero es un psicólogo clínico de altura. Siempre elijo a los mejores, ¿eh? Para formarme también. Así que este niño viene a esta clase. Es una clase que se estructura en primer término para que sean mínimo 10 alumnos. Nunca lo he conseguido. Porque claro, ¿cómo voy a pagar una clase, aunque sea barata, para que mi niño vaya a jugar? Si ya juega en casa. ¿Qué es esto? Para que se mueva, ya se mueve. ¿Ah? Hay que decir que yo trabajo en el rural profundo, no en una gran ciudad. Yo soy de Vigo, pero esto es un trabajo que se da a 40 kilómetros, una población de 13.000 habitantes. Así que vienen y se apuntan 7 niños. Todo estaba predestinado a que no fuera a la clase. La Asociación de Madres y Padres me dice: tú tranquila, si no tienes 10. Digo, es que claro, la hora es malísima. Yo como a las 3, a las 4:30 tengo que estar ahí. 7, es que ni económicamente. Pero la vida, que es así, de caprichosa, a mí siempre me está empujando ahí, ¿no? Siempre me está llevando
Así que me lleva a esa clase. Y aparece este niño de 4 años que traen sus padres recomendados por la profe, porque alguien le contó que yo en esa clase de psicomotricidad hacía otras cosas también muy interesantes, ¿no? Que tenían unos efectos luego en casa, que aprendí de Marianne Franke y de otras. Entonces, este niño refería a este comportamiento. Era un niño que en clase o estaba enfadado o estaba ensimismado. Desde el minuto 1, y yo no sé por qué me tocan estas cosas y me pasa habitualmente, yo a este niño le cambio el nombre. Tengo además permiso para llamarlos a todos por su nombre, tengo permiso de la familia. Ya están muy agradecidos. Así que yo a Xurxo le llamo Anxo. Oye, Anxo, vamos, ¿qué te parece si hacemos? Porque Anxo se metía ahí en una esquina debajo de una mesa. ¿Qué te parece si hacemos? Yo no soy Anxo. Y yo, ay, perdona, es que en otra clase, yo me inventaba esto, en otra clase tengo un niño que se llama Anxo y te confundo porque te pareces mucho y no sé qué. Media hora más tarde, otra vez Anxo, y otra vez Anxo. Y hete aquí que yo tengo por costumbre a las 2-3 semanas de observar qué pasa con estos niños tan especiales, poquitos que venían a esta clase, siempre poquitos, ¿no? Reúno en la consulta a sus papás y además no les cobro, porque no quiero yo que se lleven a engaño con mira esta que viene a dar la clase en el cole y luego se lleva a la consulta, nada. Entonces yo hablo con los papás para hacer un intercambio, un feedback ahí de qué pasa con el niño en casa y qué observo yo en la clase. Me encuentro con 2 padres súper entregados, se adoran entre sí y luego pendientes de su niño, de qué pasa con su niño, muy preocupados, ¿no? Cuando ya estoy, después de pasármelo muy bien durante toda la sesión y se están yendo, yo ya no me había acordado de esto, que era la parte más importante. Y les estaba despidiendo, entonces digo, ay, por cierto, os tengo que comentar algo, es que me pasa esto. Yo al niño le cambio el nombre y la mamá palidece. Y aquí yo ya tuve la respuesta. Ya no necesitaba nada más, pero evidentemente hacía falta. Y me dice, ¿y qué? ¿Y cómo le llamas? Le dije, pues le llamo Anxo. Y entonces hubo un regreso de nuevo para adentro, volvimos a cerrar la puerta, de nuevo nos sentamos, papá acoge a mamá, mamá se abraza a papá, y aquello estaba muy claro. Estaba claro, ¿no? ¿Cómo es posible que yo diera ese nombre entre los millones de nombres posibles que existen en el mundo, ¿no? Entonces mamá refiere efectivamente lo que ya todos sabemos, que es que antes de Xurxo estuvo Anxo, que no se quedó en la vida, pero estuvo. Y anímicamente el nombre también estaba, porque nunca fue nombrado. Pero sí lo fue anímicamente. Cuando nuestro bebé nazca, se llamará Anxo. Simplemente es eso. Y eso se posicionó. Obviamente recomendé hacer una constelación, que es tan primaria en constelaciones que yo creo que explicarla, ¿no? Fue cómo dar el lugar a Anxo. Entonces papá y mamá haciendo su proceso de duelo, hicimos 3 sesiones. Claro, es que expresado aquí parece así, no sé, me está sonando a mí como, pero vivido es algo muy profundo, que a mí me saca este movimiento.
Bueno, es una inclinación a la vida. Es simple pero poderosa. Es más poderosa todavía porque yo fui una niña milagro. A mi madre, un médico, le dijo, estoy empeñada con el cable este, le dijo, señora, le vamos a extirpar un ovario y una trompa. Se puede usted quedar tranquila, ya tiene niño y niña y no va a tener más embarazos. Hace 19 meses dejé mi casa para ir a atender a mi papá. Que falleció hace 2 meses. Hace 16 meses aproximadamente mi padre me dijo, es que nosotros no te queríamos. Yo le dije, tranquilo papá, yo ya lo sabía. Crecí con una frase losa que decía así. Era una frase de mamá que está ella en sus cosas. Esta vino a complicarnos la existencia. Tela, ¿eh? Pero yo no sé por qué. La vida me quiso y mi papá me dijo hace 16 meses, es que a ti te trajo un ángel. Yo ya sé que no te lo crees, pero te lo voy a volver a repetir. Nosotros no te queríamos y a ti te trajo un ángel. Así que si yo llegué solamente para que la profe de Xurxo le dijera a sus papás qué le habéis dado, qué comió este niño este mes, para que se dé este cambio en el colegio, yo ya estoy satisfecha. Me agarré fuerte a la vida. Eso está claro, ¿no? La actitud es determinante. Así que todo es necesario. La formación es vital. La actitud también. Lo uno no puede ir separado de lo otro. Yo me considero una acompañadora del sentir. Si no estoy bien, no atiendo, no acompaño. ¿Qué voy a darle al otro? ¿Mis despojos? No puede ser. Así que ahora me estoy permitiendo mis 3 procesos de duelo, que como la vida ya sabe que yo me agarro bien fuerte, dice, ¿para qué te vamos a fastidiar? Se me ocurrió otra palabra, pero queda muy mal luego grabada. ¿Para qué te vamos a fastidiar el año que viene? Te lo mandamos todo, en 2 meses, pla, 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 y vía. Pues te digo una cosa, después de la flamencura de ayer, ¡buah! Yo estaba mucho más triste ayer, pero aprendí de pequeña ya a tener la sonrisita puesta, que me daba así como buen rollito. Me llamaban Profidén de niña, fíjate tú con esa losa. A ver, casi me sale. Bueno, yo no tengo mucho más que decir, que estoy muy agradecida a la vida, a tomarme las cosas en serio, agradecer a mis padres que me hayan enseñado a ser responsable, a haber elegido a muy buenos formadores y a buscarme mejores amigos
en los que me puedo apoyar, a veces incluso entregar y espatarrar, que es muy importante, porque no nos podemos gestionar todo. A veces queremos y tenemos herramientas. Yo tengo 2 cajas de herramientas. 2. Una a la derecha, porque mi papá era carpintero. Entonces, claro, tengo que tener ahí mi cajita de herramientas, ¿sí? La parte, vamos a llamarle terapéutica. Y luego tengo a la izquierda mi parte artística, y no me sobra nada. Nada me sobra. Es más, os voy a recomendar a los que no hayáis hecho nada a nivel artístico que lo hagáis. Es súper interesante. Ni os cuento lo interesante que es el efecto espejo cuando tú le pones caretos al cliente. No solo palabras, caretos también, ¿no? Dice, ¿en serio? ¿Esa es mi cara? Sí. Bueno, gracias por vuestra atención. Ha sido un placer venir a este congreso. Yo no lo tenía previsto. De hecho, entregué esta ponencia a 4 minutos de las 12 de la noche. Sin correcciones gramaticales. ¡Qué vergüenza! Nada. Ni ortográficas de ningún tipo, nada. Y yo dije, no pasa nada porque al día siguiente lo arreglo. Llamo a Iciar. Yo soy muy hábil, ya os dije que me agarro muy bien. Llamo a Iciar y lo arreglo. Yo lo que quiero es entrar porque lo sentí, si no lo hubiera hecho antes. Lo sentí, papá estaba muy malito, estaba ya muy encamado, y entonces yo dije, no toca, no es el momento. ¿Os acordáis? Igual que la clase de los 7. No son 10, no es el momento, no. Y entonces dije, no, y papá me dijo, sí, tienes que ir, porque yo ya sabía que eras lista, pero no tanto.